Bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias, mi hermano Moisés, y gracias por siempre estar dispuesto a adorar y a bendecir el nombre del Señor. Yo les invito a buscar en sus Biblias, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, para leer los versículos del 1 al 11. Evangelio de Mateo, capítulo 21, los versículos del 1 al 11. Pueden quedarse sentados. Y hoy reverenciamos al Señor de la palabra y a la palabra del Señor en nuestros corazones, pero nos podemos quedar sentados. Mateo capítulo 21, los versículos 1 al 11. Amén, hermanos. Yo lo leo, ustedes lo siguen ahí con su vista. Dice así: la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ella sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Señor, háblanos en esta mañana y que podamos escuchar palabra de Dios y en ninguna manera palabra de hombres. Por Jesús. Amén y amén. Sentí del Señor, hermanos, compartir con la iglesia, todos nosotros en este día, bajo el título del Hosanna al Crucifícale. Del Hosanna al Crucifícale. Lo que recordamos hoy, la entrada triunfal de nuestro Señor en Jerusalén, es uno de los eventos más importantes. De hecho, es una de las grandes fechas que celebra la cristiandad. La entrada triunfal, uno de los eventos más importantes que se celebra incluso en la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor. El día de hoy, la entrada triunfal se describe en los 4 evangelios y marca el inicio de la Semana Santa, que culmina con el viernes y con el domingo de resurrección. De hecho, el viernes que se anunció no es un día común para toda la iglesia, pero vamos a tener un culto aquí. Yo espero que toda la iglesia asista. 8 de la noche, recordando, hermano, la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y el próximo domingo, aleluya, Cristo resucitó por nosotros. Y lo queremos recordar. Eso es lo que estamos recordando en esta semana. El pueblo judío estaban pasando 2 cosas. Históricamente, cuando esto pasó, estaban pasando 2 cosas. El pueblo judío estaba preparándose para la Pascua. La Pascua es una de las fiestas más importantes para Israel, porque los judíos celebran en Pascua la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Sí, que en medio de este ambiente ellos estaban celebrando la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud
en Egipto era una celebración nacional, era una victoria histórica real. Miles de peregrinos llegaban a Jerusalén, la gente llegaba por masa. Si usted analiza en el pasaje que leímos, dice que la multitud era numerosa, la gente estaba alegre, Dios les había liberado de Egipto, habían cantos de celebración, los corazones de la gente se estaban llenando de entusiasmo. Ese era lo primero, pero lo segundo, se estaba cumpliendo incluso una profecía. La entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén fue el cumplimiento de una profecía. Está descrita en el versículo 5, donde el profeta Zacarías, miles de años antes, dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Así que dos cosas: el pueblo judío celebraba la liberación de la esclavitud en Egipto, pero a la vez se cumplía una profecía. Cristo estaba entrando triunfalmente en Jerusalén. Los recibieron ondeando palmas y gritos de Hosana y Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Había adoración, había alegría. Los pobres lo veían como el proveedor, un salvador. Los desamparados lo veían como un rescatador. Los sufrientes lo veían como la liberación. Jesús llegaba a Jerusalén como el hijo de David, como el rey de Israel. Hosana al hijo de David. Hermano, aquello era despampanante. Los gritos de la gente, se quitaban sus mantos en un símbolo de adoración y lo ponía en el camino para que el burro donde iba el Señor pasara, el asna. Una señal de adoración. El pueblo estaba feliz, estaba recibiendo a su rey. Mantos, palmas, los tendían, risas, fiestas, celebración, victorias, esperanza. Qué lindo. Pero ese mismo pueblo, tan solo 5 días después, no pasó ni mucho tiempo, la gente que gritó: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y fiestas y palmas. 5 días después, ese mismo pueblo estaba gritando: crucifícale. Usted lee el Evangelio de Mateo capítulo 27 a partir del versículo 22. 5 días después, la gente que gritó Hosana y que se quitó los mantos, 5 días después gritaron: crucifícale. La multitud pasó de alabar a condenar en 5 días. En 5 días, de alabar a condenar. ¿Cómo puede el corazón humano cambiar tan rápido? ¿Cómo el corazón humano puede cambiar tan rápido? ¿Cómo puede pasar tan rápido, en este caso, de la adoración a la traición en 5 días? De la adoración a la traición. 5 días, hermanos, 5 días. ¿Qué cambió? ¿Qué habría ocurrido para que la gente pasara de un estado de éxtasis y alegría, de celebración, a pedir crucifixión en 5 días? Dios sana, de éxtasis, de alegría, bendito el que viene, el rey. 5 días, crucifícale. ¿Qué pasó? 5 días de lo sana al crucifícale. Fíjense que en menos de una semana, 2 proclamaciones: Hosana y crucifícale. ¿Qué pasó para ese cambio tan drástico? La respuesta no está solo en los acontecimientos de aquella semana. La respuesta está en la fe, o mejor dicho, la respuesta está en la falta de fe, en las expectativas que tenía aquel pueblo sobre Jesús. Ellos gritaron Hosana y bendito el que viene en el nombre del Señor, y en 5 días gritaron crucifícale, porque ellos no imaginaron las cosas así. Porque ellos no tenían en mente que Jesús iba a hacer las cosas así. Jesús no cumplió con sus expectativas. No fue la fe que ellos tenían. Porque lo que ellos esperaron y lo que ellos planificaron y lo que ellos soñaron no fue así. No les parecía lógico que el Señor lo hiciera así. 5 días bastaron para pasar de Hosana ¿a qué?
al crucifícale, porque no era como ellos lo habían imaginado. Jesús no hizo las cosas como ellos tenían en mente. Su fe era en que iba a pasar otra cosa. Él lo iba a hacer de otra manera. Era otra su proyección o lo que ellos consideraban Jesús debía hacer. Y sus sueños se rompieron. Y por eso, como las cosas no salieron como ellos querían, dijeron Hosana, porque ellos pensaban Jesús se iba a sumar a su agenda. Pero cuando no se sumó a su agenda, pues crucifícale. No hizo las cosas como yo esperaba. Según su lógica, ellos esperaban algo mejor o más lógicos para ellos. Y como no pasó, su fe se expiró. Se venció su fe. Tenían una fe con fecha de expiración. Ellos esperaban un Mesías político. Eso fue lo que pasó. Ellos lo que estaban esperando era un guerrero, alguien que liberara al pueblo de la opresión romana, que restaurara el reino de Israel y trajera gloria nacional. Ellos lo que pensaron de Jesús es que iba a ser un líder, que iba a ser un llamado a la guerra. A ver, tenemos una marcha mañana. Todo el mundo a las 6 en la plaza con carteles. Una marcha en contra de Roma. Yo quiero ocupar el trono, yo le voy a dar la victoria. Y cuando Jesús no lo hizo así, pues entonces crucifícale. No era esa la salida que ellos esperaban. Jesús vino sentado en un pollino. Jesús vino en el reino de la paz, del perdón, del amor. Ellos lo que querían era un guerrero. Alguien que se sentara en el trono, alguien que los defendiera. Como no pasó, pues crucifícale. No es esta la salida que ellos esperaban. Si usted me permite preguntarlo como me he preguntado yo, ¿cómo tú te imaginas que debe hacerlo Jesús en tu vida? ¿Qué es lo que tú estás esperando de Jesús en tu vida? ¿De qué manera tú quieres la salida de Dios para eso que tú estás viviendo? Nosotros muchas veces queremos creer en base a nuestra lógica, en base a nuestra previsión, en base a nuestra concepción. Tenemos problemas y nos imaginamos y queremos y planificamos que Dios lo haga de una manera. Pero ¿qué tal si Dios no lo hace a tu manera? ¿Qué tal si esa victoria que tú estás esperando y a la manera que la estás esperando y en el momento que lo estás esperando, qué tal si Dios no lo hace así? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a seguir con el Hosana o vamos a pasar al crucifícale? Ellos querían al Jesús de la conquista, al Jesús de la fiesta, que trajera satisfacción, que les hiciera sentir cómodos, que les diera victorias evidentes, rápidas, a su manera. Y cuando no fue así, pues su fe cayó y eso les llamó a gritar, crucifícale. Al final, todo fue un problema de expectativas y de fe. En otras palabras, ellos dijeron, yo no creí para esto. Yo no creí para esto. Yo no puse mi fe en Dios para que Él lo hiciera de esta manera. Yo no confié en Dios para que las cosas se complicaran. Eso fue lo que pasó. Y quizás nosotros hoy, ya mirando la historia, algunos hasta pudiera criticar, oye, pero qué falta de fe. Dios sana, a crucifícale. Apretaron, se les fue la mano, qué fuerte fue, qué manera de desconfiar. Pero ellos estaban oprimidos. Ese pueblo estaba privado de 1000 derechos. Ellos estaban amenazados, ellos estaban marginados. Y lo que ellos esperaban que iba a ser su salida, la entrada de un rey, la victoria, la formación de ejército, el ir a pelear contra Roma, no pasó. Y cuando no pasó, crucifícale. Ellos no vieron salida por ningún lugar. Porque usted sabe que la vida de cada uno de nosotros y de ellos tiene un punto ciego. Entonces usted sabe que manejando, y no sé si le ha pasado, pero a veces uno está manejando y uno mira por el espejo retrovisor y no ve nada, y cuando va a pasarse, ¡pip! Punto ciego, hermano. Usted no vio que el carro estaba ahí mismo, no le ha pasado. A mí en estos días por poco me aplastan, porque yo me fui a pasar
a mi extrema derecha y yo miré por el espejo, y yo tengo un espejo retrovisor grande, porque una camioneta, porque lo grande quiere grande, ¿no? Y yo no vi nada, hermano. Cuando me fui a pasar, vi, por poco me aplastan. La vida tiene puntos ciegos, que uno no ve lo que viene, uno no ve salida, uno no ve oportunidades, y uno se desespera porque no sabe por dónde va a ser la salida. Lo bueno es saber que aun cuando uno tiene puntos ciegos, en el cielo todo se ve y todo se conoce. Pero eso fue lo que le pasó a aquel pueblo. Ellos se desanimaron. Tenían un gigante delante, metafóricamente hablando, según su idea, según su fe. La salida que ellos estaban esperando era un corcel, no un asno. Ellos querían un rey que viniera sentado en un caballo visiblemente poderoso, y vino en un asno. Ellos querían un rey con corona, no con cruz. ¿Cómo es posible que el que nos va a dar la victoria, pensaron ellos, en vez de venir con una corona, viene con una cruz? Ellos estaban esperando a alguien que subiera al trono, no a la cruz. La multitud lo que quería era un Jesús que encajara en su agenda nacionalista. Y como no pasó, crucifícale. Les digo algo. Jesús no vino a cumplir nuestros sueños. Jesús vino a incluirnos en los de Él. Él no vino a cumplir tus sueños. Él vino a incluirte en los de Él. Quizás tú quieres que Dios lo solucione de una manera. Quizás en eso que tú sabes que estamos hablando, tú quieres que Dios obre de una manera. Lo que tú te imaginas es una salida más lógica. Pero es que Dios no obra según tu lógica. Dios obra según su plan. Y en ese plan, a veces inentendible y a veces difícil, hay victorias y siempre hay salidas. Y eso fue lo que pasó. Ellos no entendieron, ellos se desanimaron. Y es verdad que es difícil. Cuando nosotros queremos que Dios sobre de una manera, que Dios haga algo, que Dios bendiga, y que tú no ves por dónde va a ser, es difícil. Aquella gente querían resultados inmediatos. Ellos querían un Mesías express. Que Dios les solucionara el problema, un Dios que actúe ya. Somos así. En las cosas que nos entristecen queremos un Mesías express. Pero ¿qué va a pasar cuando Dios no hace lo que yo quiero? O como yo lo quiero. O cuando yo lo quiero. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Porque yo puedo decirle hoy a cada uno de los que están aquí, y tenlo por seguro, que Dios va a hacer y Dios va a darte lo que necesitas, pero en su tiempo, no en el nuestro, y a su manera, no a la nuestra. Así es Dios. Dios va a hacer lo que tú necesitas, pero en su tiempo, no en el nuestro. Y yo sé que eso es reconfortante, pero no es fácil. Yo tengo que ser honesto con ustedes. Vivir la fe no es fácil. Eso fue lo que le pasó al pueblo. Sí, Hosana, 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 bendito el que viene. Ellos ya lo tenían, hermano, concebido. Ahora va a llegar. Nos llama a una unidad. Cojan las palas, cojan los asadones, que vamos a la batalla. Y se pone un manto y se iba a sentar en el trono. Y cuando ellos lo vieron sentado en el asno, ¿qué es esto? Pero ¿cómo vamos a pelear así? Ellos no sabían que Jesús no necesita ni espada ni ejército, que su batalla es con el Espíritu Santo de Dios y nuestra victoria. Se desanimaron porque vivir la fe no es fácil. Se desanimaron. Proclamar victoria y certezas en Dios con las puertas cerradas, eso es difícil. Decir yo creo en un Dios que puede obrar y que me va a bendecir. Cuando las puertas se abren es fácil, pero con puertas cerradas, decir que yo confío en un Dios que abre puertas cuando yo la veo bien cerrada, eso no es fácil. Tener fe no es fácil. Quizás criticamos ahora que el pueblo es fácil decir, oye, pero ¿cómo gritar crucifícale al hermano? Vivir la fe no es fácil.
Cuando usted se ve viviendo un problema y que las cosas se complican y uno no ve salida por ningún lugar, eso no es fácil. Cuando Dios te dice que esperes en algún asunto y todo en ti quiere correr, que Dios te dice, oye, tienes que esperar, pero en tu lógica tú analizas que lo que hay que correr es ya. Eso no es fácil. Vivir la fe así no es fácil. Es cuando Dios te quita sin darte. Cuando a veces Dios te quita algo sin darte y tú dices, Señor, pero ¿cómo así? Si tú me ibas a quitar esto, dame otra cosa mejor. Pero a veces Dios quita y no te da. Y tú ves que te has quedado sin nada y no se ve por dónde va a llegar. Eso no es fácil. Es cuando Dios te dice que suelte y te deja con las manos vacías. Vivir la fe no es fácil. Es cuando tú estás en un hospital, cuando tienes que pagar y no sabes con qué. En estos días una persona habló conmigo y dijo, pastor, tengo que pagar la renta y no sé con qué. Hermano, el alma se me apretó. Porque usted y yo no sabemos lo que es eso. Cuando usted cada mes que toca pagar la renta, usted hace así, paga. Dígame que los pulmones no se te llenan de aire. Tengo un mes. ¿Sí o no? Es un mes. Pero cuando tú sabes que está llegando el día primero y tú tienes que pagar y no hay con qué, ni aunque te pongan oxígeno tú respiras, el alma se te aprieta. Y esa persona me dijo así, es difícil, difícil. Hay momentos en la vida que es difícil vivir la fe. Y a ellos la fe se les fue al piso. Porque ellos entendían que era otra la solución. Su fe no era para eso. Ellos querían un rey terrenal que derrocara Roma, que reuniera ejército. Y cuando lo planificaron así, pues Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero cuando no fue eso, crucifícale. Les digo algo, entusiasmo y emoción no es lo mismo que fe. Entusiasmo y emoción no es lo mismo que fe. Hay mucha gente que se emociona y cuando se dice algo poderoso, ¡aleluya! Pero cuando la soga aprieta, se acabó el aleluya. La fe no es fácil. Gritar hosana cuando las cosas están bien o cuando tú esperas que sigan bien, eso es fácil. Pero gritar hosana cuando la vida se complica, esas son de la gente que saben el Dios que tiene. Esas, hosana, hosana. Hay un coro que dice, alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien. Oye, qué bueno está eso. Alabar a Dios cuando la vida no hay problema. Eso es cosa buena. Dígame que no. Hermano, cuando la vida está viento en popa y a toda vela, cualquiera dice una hosana y cualquiera dice una aleluya. O cuando tú te imaginas que viene algo bueno, dice hosana. Pero cuando la vida se complica, alabar a Dios en medio del problema, en medio de la crisis, termina diciendo ese coro, ese Cristo Santo se glorifica dentro de ti. Aleluya, eso es fe. Eso es fe. Y para mí, entre otras cosas, lo que pasó esa semana fue que las cosas no salieron como ellos planificaron. Sus expectativas se quebraron. Ellos se lo imaginaron todo. Ellos se armaron un castillo en el aire. Ellos hicieron su película. Ellos armaron cómo iba a ser todo. Hasta lo hicieron por actos. Primer acto, segundo acto y tercer acto. Pero cuando Dios no lo hizo así, no, pues crucifícale. Crucifícale. Y lo que ocurrió esa semana es también un espejo del corazón humano. Inconstante y emocional. Así somos. Aunque yo reconozco hoy, lo dije, que vivir la fe no es fácil. Un pasaje, y yo se los narro, no lo busquen, pero se los narro, está en Marcos capítulo 9, los versículos 23 y 24. Marcos 9, 23 y 24. Jesús acababa de descender del monte de la transfiguración
Y venía, hermano, con un ambiente de alegría, de júbilo, de fe. Venía bajando del monte de la Transfiguración. Cuando él llegó abajo a la ciudad, habían traído un joven con una posesión demoníaca. Lo trajo su papá. Su papá llegó con el muchacho, una posesión demoníaca. Dice que alguna vez lo tiraba en el fuego, otra vez lo tiraba en el agua. Aquello era terrible. Y él se lo llevó a los discípulos para que los discípulos lo liberaran. Pero los discípulos no pudieron sacar el demonio. Entonces el padre se acercó al Señor y le dijo al Señor: Señor, si tú puedes, ten misericordia de mi hijito. Señor, que alguna vez el demonio me lo coge y me lo tira en el agua, y otra vez se me lo coge y me lo tira en el fuego, y ya yo estoy que no puedo más porque es mi hijito. Si tú puedes, haz algo. Y Jesús le respondió una declaración poderosa en Juan 9, que diga en Marcos 9, versículos 23 y 24. Yo sé que ustedes la conocen. ¿Sabe lo que le dijo? Si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Él será echado en agua y en fuego y tendrá un demonio. Pero si tú crees, aunque sea muy grande el asunto, si tú crees, al que cree, todo le es posible. El hombre le había dicho: Señor, si tú puedes. Pero a mí me llama la atención que el Señor cambió el enfoque. Jesús le devolvió la responsabilidad y le dijo: la cuestión no es si yo puedo sacar el demonio, la cuestión es si tú puedes creer. Si tú puedes creer, hermano, la importancia de la fe. La importancia de la fe. Porque no hay asunto en el que Dios no pueda obrar. No hay crisis que Dios no pueda resolver. No hay endemoniado que Dios no pueda liberar. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Dios sí puede. Es si tú lo crees. Si tú lo crees. Al que cree. Al que cree, dijo. Oye, no lo dijo cualquiera. ¿Tú sabes quién lo dijo? El dueño. Al que cree, todo le es posible. Y el papá le dio una respuesta con la que yo me identifico. Yo no sé usted, pero le respondió con una paradoja, una afirmación que parece contradictoria. ¿Sabe lo que le dijo el papá? Creo, pero oye, ayúdame en mi incredulidad. Fíjese que parece una paradoja, ¿sí o no? Creo, oye, pero tírame un cabo, vaya versión popular, en la incredulidad que tengo. Si yo hubiera estado ahí, porque es fácil de uno juzgar desde fuera de los problemas, tú le hubieras dicho: chico, habla claro, ¿tú crees o no crees? Porque creo, pero tengo incredulidad. Hay una paradoja ahí. Eso se contradice. ¿Crees o no crees? Hermano, es que creer no es fácil. Y dígame que a usted no le pasa. Porque yo soy el pastor de ustedes aquí en confianza. Yo soy un hombre de fe. Yo creo que Dios puede mover una montaña. Pero hay momentos que digo: Señor, pero fuerte. Hay asuntos, hermano, que usted tiene que decirle: ayúdame. ¿Quién no ha estado ahí? ¿Hay alguien que no ha estado ahí? Ayúdame. He tenido tantos momentos en mi vida que si puedo usarlo metafóricamente, yo también he dicho: Hosana, Hosana, bendito el que viene. Pero cuando la soga aprieta, digo: crucifícalo. Porque es difícil. 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 Y aún más difícil cuando el asunto no es ni en uno. Hermano, dígamelo usted, cuando el asunto es en un hijito, dímelo. Porque a uno dice: bueno, Señor, machácame. Pero cuando llega un hijo, ay, Señor, pásamelo. Pásamelo. Porque un hijo difícil. Hay situaciones difíciles. Y el hombre le dijo: creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Porque creer no es fácil. Y esa frase es un grito del alma: ayúdame. Porque en este problema yo creo que tú puedes obrar, pero como que allá adentro hay algo que me dice que es difícil. Ayúdame en mi incredulidad. Esa frase es como un puente. Es cuando tú crees que Dios puede sanar, porque tú crees que Dios puede sanar,
pero tienes temor de que no lo haga. Porque yo sé que Dios sana, pero me querrá sanar. Esa frase es un puente. Es cuando sabemos que Dios es bueno. Dios es bueno. Pero ¿por qué no ha respondido aún? ¿Por qué no ha llegado su respuesta? Es cuando sabemos que Dios oye la oración de su pueblo. Pero llevo mucho tiempo orando ya y no ha llegado. Es difícil a veces la fe. Es difícil. Por eso el hombre dijo: creo, pero ayúdame en la incredulidad. Porque la fe en la vida cristiana, hermano, no es un botón de encendido y apagado. Encendí la fe. Eso fuera un jamón. Aprietas un botón, encendí la fe. No, eso no es así. La fe es una batalla. La fe es una lucha con la psiquis, con la gente, con la fuerza del mal que te dice: nada va a pasar, no vas a salir, no hay victoria, te vas a morir, vas a seguir enfermo. Y tú tienes un Dios que te dice: al que cree, todo le es posible. ¿Qué hago? No es fácil. Fe. Confiar en Dios cuando no entiendes nada. Yo meditaba en estos días en mi análisis personal. Para mí a veces la fe, o yo lo veo así, es como caminar con los ojos vendados. Yo lo veo así. Pues Dios me dice: confía en mí, hijo mío, confía en mí. Yo a veces he sentido a Dios decirme: Samuel, hijo mío, confía en mí. Y, Señor, yo confío en ti, pero no veo. Como que tengo una venda. Y como que alguien te tiene que ir llevando, porque no se ve. No se ve. Caminando solo agarrados de las manos de Dios. Fue lo que dice en Hebreos 11:8. Abraham salió sin saber a dónde iba. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve una tierra que yo te voy a dar. No había GPS. Dios no le dio un GPS. No le dio un mapa. Mira, coge por aquí. Sal de tu tierra, déjalo todo, abandónalo todo. Tú no sabes a dónde vas a llegar, ni con lo que te vas a topar. Solamente él tenía dos cosas. Él tenía una promesa y una voz. Una promesa y una voz. Pero ¿sabe qué promesa? La promesa del Dios que todo lo puede y la voz del Dios que todo lo puede. Esa es la fe. Hermano, fe no es tenerlo todo claro. La fe no es tenerlo todo claro. La fe es confiar que Dios sí lo tiene claro. Fe no es tenerlo todo claro. Es confiar que Dios sí lo tiene claro. Es seguir creyendo aun cuando parece que Dios se quedó callado. Es seguir y seguir, aún con miedo, aún con incertidumbre, aún con dudas, seguir creyendo que mi Dios puede y que mi Dios me tiene en sus manos. Eso es fe, seguir. A José el Señor le dio un sueño. Tú vas hasta cierto punto y tú vas a gobernar y se inclinarán ante ti. Le dio un sueño, una visión. Pero eso no fue al otro día. José vio traición. José vio esclavitud. Él vio calumnia antes de ver el palacio. Porque son procesos. A veces la bendición de Dios requiere procesos. A veces no es al otro día como uno quisiera. A veces no es al momento. Son procesos, pero procesos que llevan a una victoria. Así obra Dios. Dios prometió a Abraham un hijo. Abraham, te voy a dar un hijo. Y él diría: ay, en 9 meses mi esposa pare. 9 meses. Ni el sol le dio, hermanos. No fueron 9 meses. Pasaron años de que el hijo nació. Porque cuando Dios promete, Dios cumple. Y Dios bendice. Pero no fue al otro día. Pasaron meses, años. La clave fue que permanecieron en la fe. Seguir creyendo. Seguir caminando. La fe te hace llorar. La fe te hace esperar.
La fe ha llevado a gente a renunciar, pero la fe te lleva a ver lo sobrenatural de Dios. Te hace esperar, te hace llorar, pero te lleva a ver lo sobrenatural de Dios. En la entrada triunfal, entre otras cosas, se desanimaron porque perdieron la fe. Se les apagó la lámpara. Que no nos pase a nosotros. Nos llama a mantenernos en fe, en tu hoy, en tu momento hoy, en tu crisis, en tu llanto, en tu incertidumbre. Hay hoy muchos hermanos de nosotros viviendo incertidumbres serias. Hay gente preocupada por las cuestiones migratorias. Sam y yo oramos cada noche por eso. Cada noche, Señor, abre una puerta. Yo sé que hay gente que llora, pero yo sé que hay un Dios poderoso que algo va a hacer a favor de su pueblo. Algo. Nos llama a mantenernos en fe. Ten fe. Aunque quizás tú, como aquella gente de la entrada triunfal, tú te imaginaste una corona y el manto y un corcel. A lo mejor no fue así, pero mantente diciendo sana. Mantente diciendo Hosana, que ese Dios, aunque no lo entiendes y no avisoras ninguna solución, ese Dios está contigo. Ese Dios no te ha abandonado. Ese Dios te va a bendecir. Tú verás la victoria. Tú la verás. Deja a Dios obrar. La clave, ¿sabe cuál es? Creer. Lo cantaron ahorita y se lo dije en la Biblia. Al que cree todo es posible. Que nuestra fe no tenga fecha de caducidad. Que no sea una fe con fecha de expiración. Que sea una fe para toda la vida. Porque la victoria de Dios va a llegar. Esa es la clave de la vida cristiana, hermano, fe. Esa es la clave de la vida cristiana. Porque hay asuntos que nosotros podemos resolver. Hay gestiones que tú y yo podemos hacer. Hay puertas en la vida que tú y yo podemos tocar. Hay asuntos que tú y yo podemos pagar. Hay asuntos que tú y yo podemos resolver. Pero hay asuntos que llegan a la vida que se salen de nuestro radio de acción, se salen de nuestra circunferencia de posibilidades, y lo único que podemos hacer es tocar la puerta del cielo y decirle: Señor, te toca a ti. Yo no puedo, pero yo espero en ti y yo confío en ti. Te toca a ti. Esa es la fe. Señor, interven. Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Señor, asísteme. Señor, sáname. Señor, cuida. Señor, cambia. Señor, levanta. Aleluya. Levanta. Primera de Juan 5:4 dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Mi fe. Porque al que cree todo le es posible. Puede parecer que nada está pasando. En eso que tú estás viviendo, a lo mejor parece que nada está pasando. Y a lo mejor ya Dios está trabajando. Ya Dios está obrando. Y ya Dios está ejecutando. Puede ser. No sé si hay alguien hoy en entrada triunfal que le dice al Señor con el corazón en la mano: Señor, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo creo en ti. No entiendo, no comprendo, quizás hoy no veo salida, pero Hosana, Hosana, jamás crucifícale. Hosana, yo creo en ti, porque cuando admito que solo no puedo, es cuando más cerca estoy de experimentar lo que Dios puede hacer. Cuando yo admito que solo no puedo, es cuando más cerca estoy de experimentar lo que Dios puede hacer. ¿Hay alguien que dice amén? Encontré una historia. Sé que un científico quería demostrar el poder de la mente humana.
que puede hacer la mente humana, incluso sobre el cuerpo. Que la mente humana, el pensar, quizás puede controlar hasta el cuerpo. Y quiso hacer un experimento y quiso llevarlo al extremo. Ese experimento para demostrar su teoría de que la mente humana, hermano, puede incluso llegar a controlar la vida o la muerte. La mente humana, lo que tú crees. Y consiguió el permiso para realizar un experimento con un reo condenado a muerte. Un hombre que iba a morir en la silla eléctrica. Científico logró que le permitieran hacer el experimento con ese reo y le propuso algo. Le dijo: mira, quiero hacer un experimento y quizás tú vas a morir, pero si aceptas participar en este experimento, vas a tener una muerte indolora, es decir, no vas a tener dolor y podrías contribuir a la ciencia incluso. Sí, que no vas a sentir dolor como la silla eléctrica cuando te toque, vas a contribuir a la ciencia, y si quedas vivo, si sales del experimento y quedas vivo, se va a considerar tu liberación. Cuando el preso oyó eso, dijo: bueno, adelante, aceptó. Le vendaron los ojos, lo acostaron en una camilla y le hicieron creer que le iban a cortar las venas y que él iba a morir desangrado, quizás, si no se podía salvar. Pero ese era el experimento. Pero en realidad no iban a usar ningún cuchillo. Era para demostrar el control de la mente. Acostaron al hombre en la camilla, le vendaron las manos, crearon todo un ambiente de muerte. Cuando llegó el momento, le pasaron un metal, no un cuchillo, un metal por sus venas. Pero él pensó que le habían cortado las venas y empezaron a echarle un agua caliente. Y él sintió que se estaba desangrando. Sentía el calor y sintió que el agua, o lo que él pensaba que era su sangre, caía rápido. Toc, toc, toc. Y de momento empezó toc, toc, más lento. Y él empezó a ponerse pálido. Y él empezó a decaer su semblante. Su respiración se hizo lenta. Su cuerpo no reaccionaba, como si realmente estuviera perdiendo sangre. Empezó a decir: me siento débil. Y finalmente murió. Finalmente murió sin haber soltado una gota de sangre y sin haber tenido una herida real. La mente creyó una mentira, pero fue tan poderosa esa creencia que el cuerpo obedeció. La mente creyó una mentira, pero fue tan poderosa que el cuerpo incluso obedeció y murió. ¿Cuántas veces vivimos prisioneros de miedos? Prisioneros de pensamientos negativos, de mentiras del diablo. Y eso nos va apagando poco a poco. Por eso la Biblia dice en 2 de Corintios 10: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros confiamos en Dios. Hermano, la mente puede ser un campo de batalla o una herramienta de victoria. Todo depende de la voz que tú estás escuchando y creyendo. Todo depende, porque lo que crees, lo que tú crees te controla. Por eso el Señor, hablando de la importancia de la fe, dijo: oigan, pueblo mío, al que cree, por muy grande que sea el problema, por muy difícil que se presente, por muy absurdo que se vea la salida, aquel que cree, al que cree, todo le es posible. Al que cree. Así también actúa Satanás, como aquel científico. Él no necesita cadenas reales en nosotros. Él solo necesita susurrar mentiras, susurrarte mentiras, presentarte imposibles y susurrarte que no hay salida. Oye, tú no puedes, tú no vas a salir de esta. Dios no te ama, tú estás solo, tu pasado te condena. Y si tú crees esa mentira, tu mente empieza a apagar tu fe y tus sueños, tu ánimo, hasta que sientes que mueres en vida,
aunque no haya una herida real. Aunque no haya una herida real. Mi pregunta hoy es, y aplíquelo, ¿cuál es nuestro canto en esta semana? ¿O sana o crucifícale? ¿Lo entienda o no? ¿Vea salida hoy o no? ¿Sea a mi manera o no? ¿Yo le honro o yo dudo? Yo les insto, como me insto a mí, que hoy y siempre nuestro canto sea: ¡Hosana! ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Mi victoria y mi salida está en sus manos. Porque al que cree, todo le es posible. Yo creo que fuera normal hoy hasta que le dijéramos: Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Eso cabe. Eso todavía cabe. Pero la victoria, la compañía y la presencia del Señor, tenlo por seguro que está contigo. Dios nunca te va a dejar. Dios nunca te va a desamparar. Y Dios nunca te va a fallar. Y aunque tú no entiendas hoy el obrar de Dios, aunque tú te imaginaste un corcel o un trono y Él vino en un asno y en vez de sentarse en el trono se colgó en una cruz, ahí hay victoria y hay bendición. Porque aunque tú no lo entiendas, la gracia y la gloria de Dios se manifiesta. ¿Alguien dice amén? Un aplauso al Señor. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Quiero pedir